Aquí estamos entonces empezando nuevas transmisiones acá en el programa La Pataleta Presenta, de La Pataleta Super Editorial. Como siempre, para las personas nuevas que se estén sumando, yo soy Bastián, soy el encargado del programa de hoy día. Y hoy día, bueno, estamos bien el audio. Y hoy día tenemos a una tremenda invitadísima, ¿no? Nuestra amiga, y también una de las impulsoras también de la pataleta, ¿no? La Paola Ruz, de Tramados. Así como, ¿cómo está Pau? Así es. Muy bien, muchas gracias, Bastián, y a los amigos, las amigas de ahí de la Pataleta por la invitación. Para mí es muy interesante poder estar hoy día junto a ustedes conversando de asociatividad y de cooperativismo y de cultura. Sí, hoy día a sacar el tejido porque vamos a estar harto rato conversando sobre cooperativismo, puras cosas interesantes, para ir, para hacer algo mientras tanto. Sí, yo mientras tanto estoy aquí con mi monitor, asegurándome que nos estamos escuchando bien, de que la gente nos está escuchando, pero también este monitor sirve para leerles a todas ustedes y a todos ustedes las personas que nos escriban en el chat. Así que si quieren meter la cuchara, ya te escuchas perfecto, así que le voy a dejar el volumen. Así que las personas que quieran meter la cuchara en la conversación, háganlo nomás, háganlo de manera patúa, ya, no hay problema. No, nos escriben aquí en el chat y yo ahí voy a buscar un pequeño huequito para leerles, ¿ya? Así que hagan sus preguntas, hagan sus consultas a la PAO o experiencias. De repente hay hermanitos y hermanitas cooperativos, cooperatives. Así que si también tienen experiencias cooperativas, escriban también, pues cómo ha sido, compártanos también cómo ha sido su experiencia cooperativa. Eh, Oye, Pao, nosotros te decíamos que nosotros nos conocíamos hace harto rato ya, ¿no? Sí, así es. Sí, yo conocí antes de que quizás ustedes se conformaran como cooperativa Sí. y les seguía un poco como la pista y sin duda que cuando ya supe que se habían constituido como tal, fue una noticia sumamente positiva y bien, súper bien. Sí, les decía que de alguna forma tú estabas metida dentro o la que le hizo que nos picara el bichito de la cooperativa, ¿no? El simbolito de la cooperativa, una abeja. Y a nosotros nos picó el bichito justamente porque en el proyecto Trama, en el que estabas tú, hablaron justamente del cooperativismo y del rol que tiene el cooperativismo en el arte, Claro. ¿no? Y ahí es donde nosotros como que nos hizo clic y dijimos, Ujú. oye, pero esta cuestión está buena, pues, ¿no? O sea, si esto es lo que, así estamos funcionando, así es como, y aquí nos podemos como legalizar, entre comillas, ¿no? Porque siempre hay cosas que uno va arreglando y va en el camino, va aprendiendo en el camino, eh, pero Claro. es una forma súper buena de conformación. Entonces, esa charla creo que para nosotros fue crucial como cooperativa, para ser cooperativa. Entonces, en ese sentido creo que es Claro. bueno conversar de eso también. Súper. Y bueno, en base a lo que tú comentas, creo que es súper bueno también como para las personas que nos están escuchando puedan entender un poco como lo que tú hablas de Proyecto Trama. Mm. Eh, Proyecto Trama en sí es un proyecto que se realizó en 4 regiones del país, Antofagasta, el Maule, la región metropolitana y Valparaíso, que tenía o cuyo objetivo era contribuir a mejorar las condiciones tanto sociales como económicas y culturales de trabajadores de la cultura. Este fue un proyecto que se desarrolló por 3 años, yo creo que debió haber durado mucho más, Mm. y, eh, y en ese tránsito, en la medida que íbamos desarrollando el proyecto, eh, claro, en la búsqueda de encontrar como la sustentabilidad del sector artístico y cultural y también de proteger sus derechos laborales y todo lo que tuviese contexto laboral, es que empezamos a ver la figura de las cooperativas. Y en ese sentido, claro, siempre desde Trama y hoy en día también desde Tramados, y estamos en esa transición a Tramadas también, ahí después lo voy a comentar, pero nos dimos cuenta que desde el sector, desde el sector, desde quienes trabajamos en el sector cultural y artístico, teníamos una gran resistencia al modelo del emprendedor, al emprendimiento cultural que tanto también se hablaba y estaba como sumamente en boga.
Mm. Porque sin duda que lo veíamos como a un personaje sumamente individual, que tenía que ser sumamente innovador, con muchas exigencias, muchas veces como sin horario, en fin, como con una alta precarización también de su labor profesional. Entonces, como que eso no, en sí nos generaba como muchísimo ruido. Mm. Luego también, sin duda, sacamos como un diagnóstico que yo creo que es sumamente acogido por todos y todas, que finalmente quienes trabajamos en cultura no buscamos acumular riquezas tampoco, es como buscamos finalmente lograr que nuestros proyectos sean sustentables, sustentables tanto a nivel local y también a nivel cultural, o sea, siempre vinculado con el territorio. Hay una razón como más allá que el tema de poder acumular riqueza. Entonces, eso, más donde en el sector cultural también prevalece como un nivel asociativo mayor que en el resto de otro tipo no sé, de unidades productivas, por ejemplo, o de estamentos. Ujú. Entonces vimos que de pronto la cooperativa podía ser un modelo sumamente viable para el sector artístico y cultural, por la naturaleza en sí del trabajo independiente que tienen los y las trabajadoras de la cultura, Mm. como también esta otra característica del trabajo asociativo, el trabajo más horizontal también. Entonces nos hizo mucho sentido poder hablar de las cooperativas. Es algo que en sí en Proyecto Trama no lo teníamos incorporado y eso Mm. también hizo cambiar el rumbo un poco del proyecto y fue sumamente interesante. Entonces seguramente tú te uniste a esa primera charla que hicimos sobre cooperativismo y cultura. Sí, oye, y Sí. eso que tú estás diciendo es súper importante, cómo la figura del emprendedor o la emprendedora es una estructura individualista, ¿no? Una estructura súper del modelo actual que busca la responsabilidad individual. Si te va bien es porque tú te esforzaste y si te va mal es porque tú fracasaste, no te esforzaste lo suficiente. Y como tú dices, hay una carencia de mirarnos como grupo o como grupalidad o como colectivo, ¿no? En conjunto, repartir, ¿no? Ser solidario, ¿no? Tener apoyo mutuo, tener, no sé, capacidad de autoformación, autogestión, autonomía, que son los valores cooperativos, ¿no? Entonces, justamente, Sí. esto es algo importante porque del emprendedor que tiene valores que son súper del yo me la puedo solo, ¿no? Como la empresa de uno mismo. Claro. Es súper, ¿No? claro. Es súper pesado también, es bastante solitario el camino y tenemos que entender que finalmente requiere de muchísimas burocracias, como también existen muchas burocracias también en todos los modelos de asociatividad, por decirlo de alguna forma. Constituirnos como figura jurídica sin duda requiere de una serie de burocracias, pero cuando estás solo sin duda que se te hace mil veces más difícil también. Entonces como cargar con ese peso, con ese estigma de que además tienes que ser como exitoso, exitosa, es súper duro. Entonces como que eso sin duda que nos generaba como mucho ruido. Nosotras hoy en día en Tramados también como que apelamos a que el emprendedor, emprendedora, también tiene un montón de carencias a nivel laboral, a Mm. nivel de derechos laborales también. Entonces, por eso que en el fondo quizás requiere una remirada y por eso que hoy en día también vamos más de la mano con promover este tipo de economía social y solidaria, que es algo que también no es que se venga trabajando desde hace 2, 3 años, sino que se lleva trabajando hace muchísimo tiempo. Sí. Recordar hacer un poco de historia que el cooperativismo agarra fuerza acá en Valparaíso, después se va a Santiago y otros lados. Mm. En el 1880, por ahí, en a fines del 1800, a finales del 1800, llega el cooperativismo acá, tenemos cooperativa Insigne, una cooperativa Valparaíso, ¿no? La cooperativa La Porteña, que hace poquito lamentablemente quebró, pero están ahí viendo si se sale el frote. Pero son cooperativas, o sea, esto no es algo nuevo, no estamos inventando la rueda, ¿no? Estamos agarrándonos de algo que No, es claro que no. patrimonio porteño, que está Sí, también puesto como así patrimonio de es. la humanidad, ¿ya? Y esto es algo que es nuestro, Uh, hay que empoderarse de eso, ¿no? claro, claro. Sí, eso es súper importante porque existe una trayectoria y creo que hoy en día eh, cualquier organización
organización que quiera también como un poco constituirse como una cooperativa, tiene que remirar un poco la memoria de todo esto. Creo que hay experiencias sumamente notables que se trabajan, por ejemplo, en Valparaíso, que sin duda son un gran referente. Y en base a lo que tú dices, como agarrando un poco ese hilo a nivel histórico, también ocurrió de que en el momento cuando ocurrió la dictadura, Ujú. también todo este tipo de asociatividades fueron completamente mutiladas también. Entonces ahí existe un quiebre sumamente importante que hizo que, claro, en el fondo sabemos un poco todo lo que pasó y lo que significó para el tejido social, que son uno de los componentes más importantes también que tienen las cooperativas, que tienen como centro finalmente el desarrollo humano de las personas también. Claro, por supuesto. Oye, Pau, que estoy mirando ahora el chat. Y hay harta gente que ya está atenta a la conversación de nosotros, así que le mandamos un tremendo saludo a las personas que están acá. Por ejemplo, nuestra amiga Sí. Majo Puga, que nos manda ahí un saludito, así que muchas gracias, bienvenida. Y Hola, Majo. ahí está la Majo. Y Brenda Tello Díaz, ¿no? Que dice, aquí escuchando con También la atención, conozco. sí, aquí escuchando con atención a la Pau, una Cariñosa. seca. Así que ahí un saludito también a todas Bacán. las personas que se están sumando. Gracias, linda. Así que eso, metan la cuchara nomás cuando ustedes Súper. quieran, ustedes ya saben. Ahí yo las voy a ir Sí, por leyendo. favor. Sí, por favor. Ya. Oye, hablando de eso, ¿no? Hablando de este elemento más como más individual, como qué te llevó a ti, así, a ti, Pao, ¿no? A moverte por el modelo más de la economía social solidaria, una economía alternativa. ¿Qué te hace como moverte por ese lado? Mm, Bueno, creo que, no sé, por ejemplo, de pequeña recuerdo a mi abuelo mucho hablar como de mutuales, por ejemplo, de cooperativas, pero y que obviamente que una mutual, una cooperativa se desprende del modelo de la economía social y solidaria. Quizás desde ahí como recuerdo esas conversaciones muy vagamente, porque yo también era como muy chica, mi abuelo era profesor de historia, entonces como que era una persona muy crítica también. Eh, Luego yo creo que la verdad podría decir que en la medida que fui trabajando con artistas, yo creo, y con el sector cultural en sí, yo creo que desde ahí como que viene un poco más esa mirada como de ver como que estábamos sumamente desprotegidos también a nivel laboral y a nivel social, en muchos aspectos, como que el Estado como que siempre precariza demasiado la vida hoy en día y ahora lo podemos ver y creo que la pandemia lo ha dejado muy en claro y creo que desde el inicio de la revuelta estamos sumamente conscientes de todo aquello y estamos sumamente movilizados en todo ello. Mm. Y yo diría que en el paso ya del tiempo, cuando empezó Trama, sin duda que ya ahí vino como quizás un despertar absoluto y unas ganas de contribuir desde ahí. Es como decir, ya basta, tenemos que cambiar el modelo, tenemos que empoderarnos de nuestro rol, lo que nosotros y nosotras hacemos hoy en día es sumamente importante, es valioso, es un trabajo también dignificar nuestra labor y creo que de ahí parte un poco todo, Mm. desde ese camino. Y Claro. hoy en día, creo que también desde el inicio de la revuelta, como te comentaba, creo que se han dado muchas condiciones de cohesión social. Mm. Creo que hoy en día, por ejemplo, la pandemia, yo agradezco que hubiésemos tenido este estallido o esta revuelta antes de esta pandemia, porque nos sirvió ya para estar articulados en nuestros territorios, en nuestros barrios, conocer al vecino, a la vecina, que hoy en día eso es sumamente valioso, es algo que tenemos como un valor sumamente potente, porque al conocer a nuestros vecinos y a nuestras vecinas nos permite articularnos y nos permite generar redes de apoyo que antes quizás nos hubiese resultado mucho más difícil, porque tenemos que entender que sin duda que, que claro, nuestro tejido social está sumamente fraccionado. Mm. Sin embargo, creo que con todas las iniciativas que se han dado a nivel territorial, las comunidades cada vez están mucho más cohesionadas y eso es algo muy bonito que también me ha tocado un poco ver de cerca en este último tiempo. Sí, eso que tú dices me parece también súper importante porque primero me hizo recordar algo que apareció en esas charlas, las primeras charlas las que tuvimos con ustedes. Eh, y justamente ahí un expositor decía que el modelo cooperativo es un modelo de organización.
No se trata de andar convenciendo a la gente de que es el mejor modelo. Hay modelos que les van a calzar mejor de otro modelo le puede calzar mejor a otra organización, ¿no? Eh, pero este es un modelo y eso es lo importante, como que esta conversación, y esto para las personas que no están viendo, no se sienta que es como una forma de convencer que el modelo cooperativo es el mejor modelo, sino que entender de que es una opción, ¿ya? Una opción viable y una opción que funciona. Pero hay otras, y hay que investigar, y hay que meterse en esto del modelo de la economía social solidaria, que es muy amplio, ¿no? Sí, sí, claro. Yo también encuentro que es sumamente importante lo que tú dices porque me ha pasado, por ejemplo, que también ahora estoy haciendo clases y le comento a las y los estudiantes como que sí, efectivamente, este es un modelo, también existen otros modelos, pero lo importante de pronto quizás es cómo adherir y cómo entender un poco más la economía social y solidaria y cómo desde ahí de pronto también moverse. Claro. Más allá que quizás nos conformemos como una organización comunitaria funcional, Mm. que yo creo que apelan muchas de ellas a lo que apela en la economía social y solidaria, o convertirnos en una corporación, por ejemplo. Sí. Creo Sí, que también en el fondo, sin duda, apelan a eso. eso también es importante porque muchas veces uno se queda con el modelo tradicional o el modelo como el macro modelo en el que estamos enmarcados y uno dice, chuta, no hay una salida al modelo neoliberal, ¿no? No hay una opción, pareciera ser que estamos como atados a este modelo. Entonces, nosotros con esto decimos, mira, hay muchas opciones, ¿no? Por ejemplo, una economía comunitaria, está enmarcado dentro de una economía social solidaria, no tiene por qué ser una cooperativa, ¿no? Pero está funcionando dentro de esos marcos comunitarios, ¿no? Hay otros modelos económicos cooperativos enmarcados en la economía social solidaria y que abren puertas, ¿no? Que abren unas pequeñas salidas de escape, de aire fresco, ¿no? Para decir, no, aquí hay otros modelos, se puede salir del modelo neoliberal, ¿no? Podemos pensar la economía desde otro punto de vista, ¿ya? Por eso creo que era importante lo que tú hablas al principio del emprendedor, que es la figura del modelo neoliberal, que es el emprendedor individual, eso, o te la puedes solo o te mueres solo, pero ya es un tema tuyo, ¿no? Versus Claro. otros modelos que es, no, somos comunidad, nos vemos como una comunidad y la comunidad se levanta o se cae sola, ¿no? O nos vemos como cooperativa en el que somos trabajadores que nos asociamos para generar capital que nos beneficie, ¿no? O podemos decir una mutual, por ejemplo, ¿no? O tenemos distintas salidas, ¿no? Que nos permiten vernos desde otro punto de vista y no desde el emprendedor, ¿no? Sino que desde la Sí, totalmente asociación, válido. desde los vínculos, desde lo comunitario, desde las relaciones humanas, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y igual todo esto que estamos hablando, claro, requiere de un trabajo previo sumamente importante. Sí. Eh, yo siento que hoy en día hablar de asociatividad requiere de mucho trabajo también. Creo que el trabajo colectivo entre personas eh, requiere de algo que he visto también en otros grupos de trabajo que me ha tocado participar, que cuesta mucho, muchas veces como la toma de decisiones, las discusiones, como entender que también la discusión es parte del trabajo constructivo en el fondo y el llegar a consensos también lo es. Entonces creo que ahí también hay algo que seguir ahí trabajando como hormiguita. Y Sí. ahí un poco recuerdo como una frase que tiene un trabajo de pésimo servicio que habla como destruir de nuestros corazones la lógica del sistema, que creo que apela mucho a lo que estamos conversando hoy, como de que finalmente tenemos también sumamente arraigado este sistema individual y capitalista y neoliberal, sumamente arraigado, Sí. lamentablemente. Entonces, Sí. sin duda que es una tarea mayor, una tarea cotidiana de todos los días, eh, desenmarcarnos de eso a Mm. nivel, como les digo, cotidiano, doméstico, en todos los aspectos de nuestra vida, finalmente. Sí. Oye, mire, y aquí tenemos un ejemplo súper concreto en el chat, ¿no? Aquí nos escribe la vecindad del Cerro Las Monjas, ¿no? Que dice, Bacán. muy interesante, ojalá las comunidades comprendamos que debemos seguir avanzando.
ver en todo esto una nueva oportunidad para una nueva forma de ser comunidad. Entonces, es interesante cómo ya distintos sectores, distintos barrios, también van siendo autorreflexivos, ¿no? Y decir, oye, ¿qué pasa si Sí. empezamos Mm. nosotros a tener, por ejemplo, una cooperativa de consumo, ¿no? Y Sí, abrimos un supermercado, claro, un mini market, pero administrado por los propios vecinos, ¿no? Y eso, claro. ¿no? Como el meme, ¿no? Sí, sí, yo creo que ahí, la verdad, porque vivo en Valparaíso, puedo hablar netamente de lo que veo en Valparaíso y de lo que vivo también como experiencia en Valparaíso. Creo que tenemos ahí una gran fortaleza, ya que desde el inicio también de la revuelta y quizás, y antes también, como que existe un trabajo de comunidad sumamente importante y hoy en día creo que el trabajo tanto de las asambleas territoriales, las distintas compras colectivas que se están dando, como también las ollas comunes, Mm. eh, son sumamente necesarias y apelan a esto que también hablan acá los amigos y las amigas de monjas. Sí. Uy, Entonces, como por ejemplo, en mi caso concreto, me ha tocado participar en una compra colectiva que ujú, que organiza o es parte de la asamblea de la Plaza del Descanso y la Resistencia, que se llama Brotes de Trafquín. También ahí dejo el dato porque pueden buscar la iniciativa en Instagram. Y ha sido hermoso lo que ha ido ocurriendo a través del tiempo. Yo empecé a comprar desde el inicio, en marzo, y hoy en día ya hay mucha gente que está comprando y eso implica, bueno, sin duda como la solidaridad entre unos y otras personas y además, como aparte del apoyo mutuo, a eso voy, generar confianza. Y hoy en ujú, día, por ejemplo, yo vivo en otro lugar y estamos creando un núcleo de compras también. Y eso para mí ha sido sumamente valioso porque implica que vecinos y vecinas eh, se comprometan un poco más allá. Existen, por ejemplo, también en este pequeño núcleo aportes solidarios que van a ollas comunes, aportes para canastas solidarias, en fin. Entonces creo que a nivel territorial estamos como con estas iniciativas que sin duda están aportando muchísimo en esta pandemia, en este despojo que estamos viviendo por todas partes que ofrece, que lo nada y que ofrece el gobierno finalmente. Entonces, sí, finalmente, lo único que tenemos nos tenemos a nosotros y nosotras mismas. Es lo único valioso que hoy en día tenemos. exacto. Y eso justamente era como una de las cosas que te quería contar, porque asumiendo que ya todos sabemos que se aprobó en la Cámara de Diputados el texto del 10% de la FP, ¿no? Creo que no es menor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un modelo en el que los ciudadanos y las ciudadanas, o las personas, ¿no? O los habitantes digamos, de un territorio, no tienen injerencia en su propio dinero. No tienen toma de decisiones. Y yo creo que este modelo, el modelo cooperativo, ¿no? O la economía social solidaria, que es más amplio, está apelando a lo contrario, a la democratización Sí, de la toma de decisiones, a la capacidad de que las personas sean partícipes de su propio fondo, ¿no? De su propia inversión, y que tomen claro. decisiones porque lo que ellos opinen son importantes, pero no desde el punto de vista del consumidor, no desde el punto de vista del emprendedor, sino que del trabajador, de aquel que generó ese Sí, producto, esta plata es mía, por lo tanto yo tengo la capacidad de decidir sobre eso. Yo siento que estamos en eso, hablando del modelo, o sea, de lo que pasó en octubre, ¿no? El estallido social. Creo que apunta a eso, como a este nuevo giro que estamos apuntando de democratizarlo todo, ¿no? Como dejemos la sí, dictadura, sí, dejemos totalmente. todo, y empecemos a democratizarlo todo, democraticemos la democracia, pero también democraticemos la economía, democraticemos las relaciones sociales, ¿no? Las relaciones sexuales, ¿no? Democraticemos la paternidad, la maternidad, ¿no? Democraticémoslo todo, conversémoslo, Sí. ¿no? Hablemos de Mm, eso, no mm, dejemos de esconderlo, sí. ¿no? La identidad de género, Mm. ¿no? Creo que va por ahí un poco el asunto. ¿Qué te parece a ti eso? Sí, creo que va por ahí y sin duda que las cooperativas en sí, por la forma que tienen de organizarse a nivel interno, contribuyen a todo eso, como que al conformarse como una cooperativa,
como que promueve la participación activa de cada uno y cada una de sus miembros en el fondo. Y eso es algo sumamente importante porque también implica un estar informada constantemente, como siempre tener información, compartir información, estar actualizándose y también ser empoderada de lo que tú estás viviendo. Entonces ahí se cumplen como ciertos factores que son sumamente importantes que ocurren dentro de una cooperativa, pero como tú bien dices, puede darse en otro tipo de organizaciones que apelen a la economía social y solidaria. Creo que apunta a eso también. Exacto. Entonces ahí hay una responsabilidad sumamente, una responsabilidad mayor de ser consciente de lo importante que somos para la realización de un proyecto, para la realización de una organización. Ujú. Oye, entonces hablemos ya, entremos un poquito ya más en materia, ya que estuvimos calentando motores harto rato. ¿Cómo se conforma una cooperativa o cómo funciona una cooperativa en términos técnicos ya? Podríamos decir, quizás como decir primero qué es una cooperativa. ¿Ok? Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se unen de manera voluntaria para satisfacer tantas necesidades y aspiraciones tanto económicas, sociales y culturales. Eh, una cooperativa igual es una estructura que es híbrida. ¿Por qué digo que es híbrida? Porque es una estructura que se centra o está centrada en las personas. Y eso hace que tenga una visión completamente distinta a otro tipo de empresas, por ejemplo, como, no sé, la limitada, la sociedad anónima, donde finalmente se centran en el capital. Eso es algo sumamente distinto y hace que a partir de esa definición hace ya que la cooperativa extrapole y en algo completamente distinto a lo que podemos conocer de modelos más individuales. Ujú. Y digo que es híbrida porque también requiere ser rentable. O sea, es rentable económicamente. Y creo que esos son dos factores sumamente importantes. Si una cooperativa hoy en día no es rentable, no es sostenible en el tiempo. Entonces, están esos dos factores que siempre van un poco de la mano y apoyándose el uno al otro. Pero sin duda que, claro, primero está esta tensión en el bienestar de las socias y socios que integran la cooperativa y también la parte económica de que se tiene que mantener económicamente. Esto no es menor, Eso podríamos. porque podríamos entenderlo en que el foco del cooperativismo está en el bienestar y no en el capital, ¿no? Mm, Porque el modelo claro. actual asume de que el bienestar está en el capital, ¿no? O sea, mientras más ingreso tienes, mejor estás, ¿no? Y aquí es al revés, es como mientras mejor estés, más puedes producir, ¿no? Porque estás bien. Entonces, asumimos que hay un colchoncito que te permite tener como un monto o un elemento mínimo, ¿no? Para poder proyectarte. El otro lado es al revés, ¿no? Es como si te va bien y si te va mal, ¿no? Claro, claro, sí, totalmente. Entonces, yo creo que esas son una gran diferencia, eh, que hace que la cooperativa se piense desde otro lugar también. Eso es muy importante. Mm. Y también lo interesante que tienen las cooperativas es que tienen tiene una característica al interior de la cooperativa que está guiada por una serie de valores y principios. Ujú. Y estos principios se van a trabajar a lo largo de todo el desarrollo de la cooperativa. Y eso es sumamente interesante, algo también que no se da en otro tipo de organización Ujú. capitalista. Claro. Sí, Entonces es algo que es interesante construir. eso que no es menor, porque aquí hay valores, como tú dices, a la base, que están planteados por la Organización Internacional de Cooperativas, ¿no? Entonces, esto Así no es es. menor porque pareciera ser que el otro es un capitalismo salvaje, ¿no? Un capitalismo sin normas, es como la ley de la selva, de alguna forma. Y aquí no, aquí hay, El que tal vez quien pueda, así como sí, totalmente aquí hay a la principios. deriva. A ver si me acuerdo bien, están Sí, los principios de poner a la persona por sobre el capital, la solidaridad y apoyo mutuo, solidaridad entre cooperativas también, que eso es otro tema y eso no es menor. Esto es algo que distingue al neoliberalismo del cooperativismo.
¿no? Que hay apoyo no solo entre gremios, ¿no? Que se parecen, sino que también entre cooperativas. Puede que uno sea una cooperativa, Sí. no sé, de ecología y una cooperativa que hace libros infantiles, voy a tomar un ejemplo al azar, y, y, ahí generar un vínculo también, ¿no? Porque hay cooperativas, se puede generar Sí, relaciones virtuosas de economía y de apoyarse, ¿no? claro. No hay Sí, competencia, sí. no veo a la otra persona como, oh, este gallo está ocupando mi mismo puesto, por lo tanto voy a competir y lo voy a ver como una competencia y le tengo que ganar, sino que es cómo nos podemos asociar. Sí, claro. Y eso, bueno, de ahí podemos como hablar como cada uno de los principios que tienen las cooperativas, pero apelando un poco a lo que tú dices, también un poco nosotras lo vimos cuando hicimos quizás el segundo encuentro de cooperativas en cultura, que ya lo hicimos en el marco de Tramados, creo que fue, si mal no me equivoco, como el 2017. Mm. Entonces, ahí vimos, por ejemplo, que existen cooperativas vinculadas a la parte contable y cómo estas cooperativas también ofrecen apoyo a otras cooperativas que de pronto les puede costar un poco más esa área y existe una retroalimentación de saberes y experiencias y conocimientos. Entonces, eso es sumamente valioso porque finalmente, y volviendo a lo inicial, no estás solo sola, tu Sí, cooperativa no está sola entre medio de una gran jungla, no, todo lo contrario, existe ahí un apoyo mutuo entre cooperativas que es sumamente valioso. sí. Sí, nosotros en lo personal, como experiencia como cooperativa, hemos ayudado a otras cooperativas también a conformarse y a guiarse, ¿no? En ciertos procesos. Hemos dado tips, les damos como apoyo, ¿no? De repente tienen una duda jurídica y llaman al Paco, ¿no? El abogado de la editorial de nosotros, y le resuelve dudas, o si tienen problemas contables, hablan con la Calila, que es la ingeniera de la editorial, ¿no? Y tratamos de apoyarnos mutuamente. De repente nosotros tenemos dudas de chuta, ¿cómo se Sí, hace es esto? muy importante. Acudimos a otra cooperativa y ellos también nos ayudan a resolver esa duda. Y eso es lo rico, ¿no? Que nos Claro, apoyamos, es como una cadenita, ¿no? En el que no es tan difícil de es romper, una cadena. no se rompe, ¿no? Sí, sí, completamente, Mm. completamente. Así que eso es como uno de los valores perdón, de los principios que es sumamente importante. También, por ejemplo, el primer principio, que es la adhesión abierta y voluntaria Eso, de sí. socios y socias. En el fondo, el ingreso a una cooperativa es abierto siempre y cuando también se cumplan ciertos como requisitos. A esto se refiere que finalmente una cooperativa también se debe a los estatutos que se rigen y que se definen en la Asamblea General de Socios y Socias. Entonces eso es algo sumamente importante porque finalmente las decisiones no las toma como una directiva, sino que lo importante de la Asamblea General es que son tomadas desde ahí, desde ese lugar se realizan también como los estatutos. Entonces, algo sumamente importante. También apela que no puede existir ningún tipo de discriminación, tanto sexo, racial, situación política, en fin. Entonces, también eso lo hace sumamente distinto a otro tipo de asociatividades. Sí, eso no es menor también porque las cooperativas, como hay como dato anexo que tú también manejas, Pavo, es que las cooperativas son el modelo más, uno de los modelos más justos en términos de género, ¿no? En el que tiene Mm, igualdad de distribución de ingresos, ¿ya? Nosotros podemos ver estadísticas claro, como por ejemplo la Fundación Sol, en la que sale que las mujeres ganan 3 veces menos el salario que un hombre ejerciendo la misma cantidad de tiempo en el mismo rol, ¿no? En el claro. cooperativismo eso no pasa. ¿Mm? No pasa. ¿Mm? Sí, así es. Así es. Y eso es, claro, una característica sumamente importante también. Hoy en día que también ahí las mujeres estamos como en el sistema laboral sumamente desprotegidas también y Mm. sumamente en desventaja en ese sentido. Sí, El otro principio, control democrático de quienes son socias y socios también. No sé ujú, si ahí quieres comentar algo. ya. Bueno, en ese caso sí, nosotros hemos Que las tenido esa cooperativas. experiencia. En ese sentido, nosotros Súper. hemos mantenido ese principio. Nosotros, como Pataleta, no tomamos decisiones si no es a través de un voto general, del 50+1, digamos. Tratamos de buscar el consenso, pero cuando ya el consenso no se logra, entonces votamos el 50+1. ¿Ya?
Y eso ha sido pero un tema transversal y que hemos cuidado muchísimo en la editorial, ¿ya? Que Ujú. incluso las discusiones más complejas que hemos dado, hemos mantenido ese principio, ¿ya? Y eso es algo que yo siempre recalco en las mismas reuniones de nosotros, ¿ya? Que Claro, la gran victoria de nuestra cooperativa es que incluso en los momentos más álgidos, que todas las empresas lo tienen, ¿no? Eh, hemos mantenido ese principio, ¿m? En el que se vota, sí, ¿no? En el que la gente toma súper. decisiones por mayoría, y no porque una persona lo dijo, porque otra persona lo dijo, ¿no? No, es porque estamos llegando a acuerdos. De hecho, ahora, un ejemplo súper concreto. Ahora estamos comprando libros, ¿ya? Es una primicia ahí para la gente que nos está escuchando hoy día, porque vamos a abrir nuestra librería pronto. Excelente. Y nosotros lo que estamos, imagínate, lo que nosotros hacemos es buscar del catálogo del proveedor, elegimos los libros, armamos un Excel y cada uno tiene que hacer una votación. Si el libro Perfecto. no tiene la mayoría absoluta, por ejemplo, hay una X de todo eso, nosotros en la reunión de la asamblea de socios que hacemos semana a semana, eh, nos preguntamos, ¿por qué apareció esa X? Y conversamos. Ay, sí, tienes razón, no lo había visto así. Ya, yo también le voy a poner una X, Claro, ¿no? O decir, mira, mira, en realidad yo lo había visto así, pero ahora que ustedes lo plantean, sí, en realidad no era tan X, voy a ponerle un círculo, ¿no? Y tenemos la capacidad de conversar y de dialogar la toma de decisiones. Entonces, incluso hasta los libros que vamos a traer, súper. todos están Mm, como pasados por al menos 5 filtros, porque somos 5 en la cooperativa. claro, Ujú. claro, claro. Entonces, eso da más Excelente. seguridad también. Claro, un ejemplo sumamente concreto y bacán, súper bien. Y también creo que este control democrático también se ve reflejado en que la estructura de gestión también está pensada para promover la participación de socios y socias, como la asamblea que hablamos, asamblea de socios y socias que también se realiza un anual. Existe un consejo de administración que lleva la administración en la parte más ejecutiva. Existe un comité de vigilancia que también va vigilando un poco lo que va haciendo este consejo de administración. Y también existe como una cuenta anual. Entonces, finalmente es un modelo que promueve la participación activa de quienes lo integran también. Y Ya. eso es algo sumamente valioso y es algo muy diferente a otro tipo de organizaciones o de Ujú. empresas, que podríamos hablarlo así como que también. También, sí. Eh, También existe un tercer principio, que es la participación económica de socios y socias. Las personas socias contribuyen equitativamente al capital de las cooperativas y lo gestionan también de manera democrática. Esto quiere decir que todos y todas las socias que son parte de la cooperativa tienen, tienen derecho a ser partícipes de los excedentes que pueda tener la cooperativa y que excedentes, no sé si todos y todas entienden qué puede ser, pero los excedentes podrían ser como las ganancias que puede tener una cooperativa, pero no se habla de ganancias, sino que se habla de excedentes. Y también todos y todas aportan al capital inicial de la cooperativa. Mm. Exacto. Y eso No sé no es si hay... menor. No es que aporten así como yo voy a poner 100 pesos y voy a poner 100 lucas. No, aquí se aporta en partes iguales. ¿Ya? Lo que quiere decir de que mi voz es tan importante como la de al lado. ¿Ya? Y ahí es donde se me Así es. empiezan a mezclar los principios de aporte equitativo de todas partes, pero también porque hay una distribución democrática de la toma de decisiones, pero también porque no hay una discriminación de la persona que está ahí, porque hay un principio de no Claro. discriminar. Entonces, perfectamente, podemos hablar de que es un proceso integrativo, ¿ya? Hablando, por ejemplo, de lo que está pasando en Estados Unidos con el tema racial, ¿ya? En una cooperativa no se podría discriminar, aunque haya, por ejemplo, un racista en la cooperativa. Por principio, esa persona no podría Claro, oponerse a esa otra persona porque viene una persona de otro color de piel, claro. ¿ya? Por principio, o sea, está fuera de los estatutos y por eso se puede incluso expulsar por estar fuera de los principios cooperativos, ¿ya? Eso es un Así tema mismo. muy importante y por lo tanto no puedo negarle la voz a otra persona. Tiene tanto Claro. derecho como yo Sí, de opinar en los temas de la asamblea.
¿ya? Y de lo que les correspondan Así es. al cooperativismo, entonces, o la cooperativa. Entonces, esto también es un tema que para mí me parece revolucionario porque no está en todas las empresas. Hoy día tenemos un tema súper así como, oh, no, por ejemplo, no sé, una empresa de calzoncillos puso ahí una chica trans, ¿no? Haciendo publicidad. Pero si en el cooperativismo ya se estaba haciendo hace como, ¿cuánto? 100 años, ¿no? Entonces, esto ya, Claro, la integración, esto ya estaba hace mucho tiempo. Ahora es revolucionario porque el modelo neoliberal siempre tuvo la venda ahí, ¿no? Siempre buscaba favorecer a claro, algunos por sobre totalmente. otros. Ujú. Claro, Pero el sí. cooperativismo eso no está. No, no. Existe un cuarto principio también, Ya, vamos para que habla más bien de, vamos por el cuarto principio, que habla de la autonomía y la independencia también. Esto quiere decir que las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda, autosustentables y autoorganizativas también, gestionadas por las personas, por los socios y socias que le integran. Eh, entonces existe como una libertad como para definir, y esto es algo súper importante también, que existe una libertad para poder definir sus estatutos, para ajustarlos un poco a la medida y a las necesidades de la propia cooperativa. Y eso es algo que tampoco se da en otros modelos, ¿no? Que entonces es algo que uno puede hacer como un traje a la medida de las necesidades y características de la cooperativa. Y eso es algo súper importante. Sí, sí, eso mantiene también la agilidad en la toma de decisiones. Y, no, por eso hace Sí, que cada uno tenga su propia estructura y que sean distintos y que también podamos aprender. Pues, oye, ¿cómo lo hiciste tú? ¿No? Oye, no, mira, yo lo hice así, ¿no? Y ahí se mantiene ahí de nuevo el principio de apoyo mutuo, pero también de independencia y autonomía. No quiere decir de que una cooperativa va a decir, oye, eso no se hace, tú no lo podías hacer. Porque dices, oye, espérate, a pesar de que tenemos una relación de claro, apoyo mutuo, yo soy autónomo e independiente. ¿No? Entonces, quizá a ti no te claro. funcionó, pero quizá a mí sí, entonces déjame intentarlo, ¿no? Entonces, también hay que mantener los límites, ¿no? No quiere decir de que una cooperativa puede llegar y decirle qué hacer a otra cooperativa, ¿m? O a una entidad Claro, externa. no, claro. No, principalmente ahí porque existe también este principio de la solidaridad entre otras cooperativas también. Exacto. Después viene un quinto principio que también me parece como súper importante, que apela a la educación, a la formación e información, dentro y fuera de la cooperativa. Y eso es algo súper valioso porque finalmente una cooperativa no se piensa en sí misma como hacia adentro, sino que también se piensa hacia afuera. Entonces las cooperativas promueven esta educación, esta información a las personas que son socias de la cooperativa. Eh, es un proceso de formación consciente que es tanto, como decía, tanto interno como externo también, fomentando el cooperativismo y también la economía social y solidaria. Entonces, eso es un valor sumamente importante, que como tú decías un poco al inicio, no es tratar de convencer de que este es el modelo que hay que seguir sí o sí, sino que más bien generando reflexión y debate sobre este modelo. En el fondo, viendo ciertas, no sé, ciertas comparaciones, por qué nos ha resultado, y ahí creo que sin duda lo que más beneficia a mi modo de ver también es la cohesión social que genera. El empoderamiento de la toma de nuestras decisiones también. El Sí, poder decir, como, no sé, por ejemplo, recuerdo mucho esto que estamos viviendo como con esta red de abastecimiento de compras colectivas. Es una decisión política también de poder conformarnos en algo que nos une para darle la pelea y no ir más al supermercado, por ejemplo. Es una opción, es una decisión política que hay detrás de todo esto. Y también creo que el hecho de educar, formar e informar es un acto político sumamente relevante y que hoy en día se hace tremendamente necesario. sí. Esto se aplica en dos líneas, ¿no? Tanto interno como externo, como tú decías. Pero ejemplos bien concretos de eso. Un ejemplo bien concreto es esto, ¿no? Para afuera, el modelo, nosotros como Pataleta Sí, tenemos los principios cooperativos, entonces dijimos, tenemos que hacer un programa de cooperativas, pues, porque si no vamos a faltar al principio de informar, ¿no? De difundir el modelo totalmente. cooperativo. Y para adentro, también, o sea, todas las decisiones que se toman, por ejemplo, si algún compañero o compañera falta, se hace un resumen, ¿ya? Por ahora con el WhatsApp se hace súper fácil. Entonces, estamos todos en el grupo de WhatsApp,
Si alguien faltó, se le hace un resumen a la persona para que sepa lo que pasó ahí y que a la siguiente sesión se pueda enchufar sin problema, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante porque no todas las empresas lo hacen. Es como, no faltaste, es tu responsabilidad, ¿no? Entonces, Claro. ya es tu culpa, ¿no? Acá el modelo cooperativo Y, es... claro. Y también no todas también promueven de que todos los socios y socias estén informados e informadas. Como que creo que muchas veces se opta como ya, como que estás aprendiendo esto y se queda en ti, pero no, acá busca totalmente lo contrario, como de manera colectiva nos vamos empoderando del mismo conocimiento. Exacto. Entonces, claro, finalmente el compartir conocimiento es una herramienta muy valiosa Mm, y que sí. se conciba de esa forma, que sea un principio que esté puesto dentro de la misma organización, también hace una clave completamente distinta a otros tipos de Sí. formas. Oye, y un tema no menor, el cooperativismo, porque uno dice, voy a armar una cooperativa y estoy listo, ¿no? No, con este principio también te están diciendo que tú tienes que formarte en cooperativismo, ¿ya? Y es una Sí, formación completamente. constante. Lo que yo estaba aprendiendo también, voy cada día actualizándolo y aprendiendo más que más va pasando, ¿no? Entonces, es importante mantenerse en la formación, conocer la historia del cooperativismo, conocer el proceso cooperativista, ¿no? Conocer otras cooperativas en que están, ¿no? Tratar de profundizar también en estudios sobre cooperativismo también en otros países. Entonces, habla también de la formación, como no voy a Sí, armar una es cooperativa, súper, súper, súper importante. Mm. ya estoy listo, No, ¿no? y de hecho, sí, es algo que es tremendamente importante, como tú dices, y de hecho, bueno, muchas de las cooperativas que al menos me ha tocado conocer más de cerca han pasado por esos procesos de formación antes de ser cooperativa. Es Mm. decir, existe como esta intención de que ya somos un grupo cohesionado, que tenemos un fin en común, que este fin no solamente busca o sea, busca sin duda poner en el centro a las personas, ¿no? Como hablábamos, pero también existe un modelo de negocios asociado. Ahora, ¿cómo hacemos ese? Porque en todas las cooperativas debe existir un modelo de negocio, porque como hablamos anteriormente, tiene que ser económicamente rentable. Eh, entonces, todas estas cooperativas o pre-cooperativas que ya tienen claro ese paso, se dedican mucho tiempo a la formación. Mm. Recuerdo que en un momento, no sé, el año 2008 creo, el Centro Comunitario Las Cañas se estaba también conformando como una cooperativa y y desde ahí se hizo un trabajo súper bonito, súper bueno, de una escuela de cooperativismo, creo que así se llamaba, pero apelaba a la formación cooperativa. Mm. Y fue un trabajo sumamente relevante en donde no solamente lo hicieron para la cooperativa, para su interior, sino que también lo abrieron a la comunidad. Y por eso que me tocó participar también. Eh, y fue sumamente interesante porque conversábamos sobre cooperativismo, de economía social, de solidaria, por qué el sistema neoliberal nos ha hecho también vernos desde una figura individual y no colectiva, y así un montón de temáticas. Y también este proceso formativo terminó con una pasantía en Buenos Aires para conocer modelos de cooperativas vinculadas a la vivienda, se habla más bien como del hábitat. Entonces fue sumamente revolucionario también como compartir esas experiencias con otros amigos y amigas en Argentina. Entonces, claro, en esta instancia como de educación, formación, que es algo sumamente valioso, hay mucho del compartir de experiencias y Mm. creo que eso tiene que ser sin duda de manera transversal, desde el momento en que estamos pensando ser cooperativa, en el momento en que nos decidimos por este modelo, por esta figura jurídica, pero también existe un trabajo previo de precooperativa que yo al menos considero que es sumamente valioso, que es sumamente importante, como antes de constituirnos como tal, pasar por un proceso previo como si fuéramos una cooperativa, que nos va a ayudar a ver cómo trabajamos. Y es parte del empoderarse del modelo también, ¿no? Así es, así es. Pero esa parte previa también a mí, considero que también es como sumamente importante. ¿Qué otro valor nos queda? Eh, nos queda la cooperación entre cooperativas, que ya ¿Ya? lo hablaste como sumamente bien, sumamente importante. Creo que es,
implica el ayudarse, implica el colaborarse y así fortalecer un movimiento cooperativo trabajando conjuntamente mediante estructuras tanto locales, nacionales, regionales, internacionales. Creo que también existe un movimiento cooperativista vinculado a Latinoamérica, y ahí hay hartos ejemplos también que podemos ver que son sumamente interesantes en esta cooperación internacional que se realiza. Después existe, ese es el sexto principio, después existe un séptimo principio, que es el compromiso con la comunidad. Y acá nuevamente es algo que hoy en día otro tipo de organizaciones, que por ejemplo otras empresas no lo tienen, ¿no? Las cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de las comunidades mediante políticas que también como que son aprobadas por este tejido social. En el fondo la sostenibilidad de esta cooperativa no pasa por un tema de ingreso económico, sino que también por el relacionarse con el territorio, con los territorios y las comunidades que lo habitan, permitiendo también así un desarrollo local. Y eso es algo sumamente importante porque ahí estamos hablando como de un desarrollo a escala humana, que es algo que también nos hace mucha falta hoy en día como incorporar en nuestros diálogos de pronto también. Cómo vamos desarrollando a escala humana que nos permitan nuevamente fortalecer como nuestros vínculos, cohesionándonos más a nivel social y generando confianza también. Cómo hacemos que este desarrollo a escala humana también tanto permita escuchar y ser parte de las comunidades, como también ser más respetuosos y respetuosas con no solamente las comunidades, sino que también con nuestro ecosistema, Claro. de fondo. Y eso es muy importante porque no, con esto uno es consciente del entorno, ¿no? Del territorio, como tú dices, pero también apunta a que, y aquí hay una distinción muy clara. Por un lado, el modelo neoliberal busca el desarrollo del capital y que a través del capital que chorree, ¿no? Para que alcance para todo, ¿no? Y eso lo ven como un desarrollo. Cuando acá estamos diciendo Para que todos, no. con suerte. Claro, Mm. que ya las cooperativas tienen que aportar al desarrollo de la localidad o de la comunidad en la que se encuentran. O sea que tienen un deber social de hacer una vuelta, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo estoy generando ingresos, si estoy generando algún beneficio, ese beneficio también tiene que ir hacia la comunidad. ¿Ya? Y no estamos hablando Así del es. beneficio económico, ¿ya? Podemos hablar del beneficio cultural, el beneficio social, charlas, capacitaciones, capacidad que para que, por ejemplo, ya, si yo soy una empresa grande, ya no vamos a decir cuál, una hermana cooperativa más grande, yo estoy trabajando en algún sector, por ejemplo, el sur de Chile, ¿ya? Ya se imaginan cuál puede ser. Y yo puedo perfectamente llevar a un ejecutivo que trabaje en la empresa y incapacitar a mujeres que están que emprendedoras, por ejemplo, pero para que entiendan que el cooperativismo las puede ayudar y las mujeres tejedoras del sur de Chile pueden aprender de la cooperativa grande y mantenemos todos los principios, ¿no? Y las apoyamos, Claro, ¿no? Para que se desarrollen. Así desarrolla la localidad, así fortalezco el modelo cooperativo y así también fortalezco el desarrollo económico del sector. ¿Mm? claro, claro, sí, completamente. Em, y sí, yo creo que ahí existe como una responsabilidad mayor que toma como una bandera, no sé, como un principio dentro, como que está dentro del ADN de las cooperativas, que es esta responsabilidad con la comunidad y sus territorios. Entonces es algo que es transversal y es sumamente valioso. Claro, claro, y así evitamos Eso, tener organizaciones como por ejemplo una cadena de hamburguesas, ¿no? De color amarillo, ¿no? Que están todos lados como si fueran honguitos, ¿no? Y que van destruyendo el desarrollo local, pues y se los van comiendo, ¿no? sí. Destruyendo, claro, el desarrollo local y destruyendo las identidades locales existentes también, pues. Entonces, eso es algo que también las cooperativas, a mí, desde el modo que lo vemos entramadas también, es algo que lo va fortaleciendo, ¿no? Ujú. Como va fortaleciendo esos territorios, esas comunidades, esas identidades culturales que se dan en diversos territorios también.
como no pasando a llevar jamás como todo ese proceso, sino que caminando un poco a la par con eso. Mm. Sí, justamente. Entonces, si se fijan, esto es algo importante porque son siempre preguntas que a mí me hacen cuando hablo del modelo cooperativo. Me dicen, ah, el modelo cooperativo es capitalista porque también ocupa capital, ¿no? Entonces digo, "Ay, espérate cabrito, que me estáis hablando, porque los valores, los principios que están acá hacen que el ingreso de capital, si bien hay capital, porque es una empresa social, Sí, ¿no? Y como empresa social no es capitalista, ¿no? Sino que es claro, una empresa que ocupa el capital, pero para hacer funcionar la máquina, ¿ya? Pero claro, claro. en el ejercicio, el hacer, o el producto, o el excedente, ¿no? O el resto, lo que queda, se distribuye entre los socios, pero también se redistribuye a la empresa, ¿ya? Claro, Claro. Y sí. como tenemos una responsabilidad social, eso también va a las comunidades. Así es, Ujú. así es. Y no perder jamás de vista de que finalmente en las cooperativas está en el centro las personas, siempre Mm. están en el centro las personas en el fondo. Y, y claro, una cooperativa sí o sí tiene que ser rentable para que exista un bienestar de quienes la integran. Finalmente de eso también se trata, por eso nos conformamos como una cooperativa, no nos conformamos por un grupo de amigos y amigas que queremos llevar adelante un proyecto un poco en común, no sé, Uy, creo que eso es sumamente importante dejarlo claro. sí, y otra cosa para mencionar, uno cuando habla de cooperativismo uno lo asocia inmediatamente a la cooperativa de trabajo, ¿no? Cuando Sí, existe la cooperativa de trabajo, la cooperativa de servicio, la cooperativa de vivienda, ya nosotros también tenemos una cooperativa de vivienda, no como Pataleta, un proyecto con otro paralelo con mi pareja, que estamos sacando casa, y eso nos permite tener una casa digna, ¿no? Es un proyecto súper lindo. totalmente. Tenemos cooperativas de consumo, ya como hablábamos de antes, ¿no? Los mismos sectores, los mismos cerros, los mismos barrios pueden abrir su cooperativa de consumo en el que los mismos vecinos pueden adquirir los mismos productos mucho más baratos, ¿no? Entonces, eso también es Claro, un tema no menor. Están las cooperativas agrícolas, ¿ya? Pues hay personas que pueden administrar sus propios territorios, sus propios terrenos, ¿ya? De manera sí, legal. ¿M? Eh, así es. hay un montón Pesqueras también, ¿m? pesqueras, pesqueras Efectiva. también existen. Sí, Bueno, también de energía, de agua potable, sí, hay muchísimas que finalmente genera una cooperativa de agua potable, va a llevar agua potable al lugar donde no existe y ahí se organizan vecinos, vecinas como para que esto exista, claro, sí. Cooperativas de ahorro en el crédito fondo. también, para no tener que ir a Entonces, los claro, bancos. hay distintos tipos de... Así es. Mm, Para zafarse de los bancos también existen esas cooperativas de ahorro y crédito. mm, Y sin embargo, bueno, a pesar de que existen todo ese tipo de cooperativas, lo que nosotras hemos visto en Tramadas es que eh, las cooperativas principalmente de trabajo son las que quizás más se ajustan al sector artístico y cultural, ¿ya? mm, Porque una cooperativa de trabajo, claro, se define como que es una organización que finalmente le da trabajo a sus socias y socios, o sea, de manera conjunta ven trabajo para la propia cooperativa. sí, Ustedes son una cooperativa de trabajo también, ¿no? sí, cooperativa de trabajo cultural. Claro, súper. Entonces, eso al menos así hemos visto también como ciertos modelos dentro de la misma cooperativa, ciertos tipos de cooperativas que están más vinculadas al trabajo artístico y cultural. Como también de pronto las de servicio, aunque existen menos, pero también existen. Mm, Que finalmente una cooperativa de servicio, la diferencia que tiene con la de trabajo es que le brinda servicios a las socias y socios de la cooperativa. En el fondo generan servicios comunes para la misma colectividad que está dentro de la cooperativa. mm, sí, y Sí, eso está súper podríamos bueno. decir como un poco las diferencias. Sí, y eso está súper bueno también observar. Oye, ¿y cómo crees que beneficia el modelo cooperativo al sector cultural, más precisamente? ¿Cómo Lo ven, ¿cómo qué? crees que lo puede beneficiar? ¿Cómo creo que se puede beneficiar?
Bueno, creemos que, bueno, desde Tramadas, la verdad, creemos que se puede beneficiar por varias razones. En primer lugar, porque protege, bueno, desde Tramadas, igual eso es importante dejarlo en claro, nosotras trabajamos o apelamos a, también al desarrollo del trabajo artístico-cultural de manera tanto respetando los derechos laborales como también generando su sostenibilidad en el tiempo. Eso es como un poco nuestra premisa, para allá vamos y también lo vinculamos como a generar mecanismos de asociatividad para poder lograr este tipo de temas. Entonces, creo que sin duda asociarse por medio de una cooperativa va a satisfacer de cierta manera la cierta precarización existente en el sector, ya que te conformas dentro de un organismo que es colectivo, que además va mucho de la mano con la naturaleza del trabajo artístico-cultural, que es un trabajo autogestionado y que también apela a la colectividad. ¿Ya? Entonces creo que sin duda ahí hay una base sumamente importante en donde por naturaleza va a permitir que pueda ser un poco más viable también. ¿Ya? Creo que también beneficia porque al estar dentro de una cooperativa entrega ciertas garantías de derechos sociales, laborales, también vinculadas a accidentes de trabajo que siendo de pronto un emprendedor individual no lo da. Y en sí puede tener mayor capacidad de generar empleo también dentro de la misma cooperativa. Eso como a priori, a grandes rasgos podría yo en este momento decir que son como ciertas ventajas o por qué puede ser interesante para el sector artístico y cultural. Yo, yo lo pienso que sea de una manera súper práctica, ¿no? Como si ya estamos organizándonos desde una perspectiva como horizontal, como es la autogestión, que eso ya de manera instintiva lo hacen, por ejemplo, las compañías de teatro, ¿no? Los colectivos de Sí, ilustradores, ¿no? Ya hay como los colectivos de danza, tienen ya como eso ya instaurado, ¿no? Pero aquí creo que tienes un totalmente. factor súper concreto. Yo estoy poniendo 20 lucas, por ejemplo, y somos 10, ¿no? Tenemos 200 lucas para invertir, ¿no? Y eso nos permite ir avanzando y después eso nos va a generar renta y vamos a poder generar ingresos. Pero aquí también todos trabajan, porque aquí no que Claro. porque el que ponga plata y estoy listo, ¿no? Porque sale de la lógica del emprendedor, ¿no? Entonces, yo estoy poniendo plata, pero porque yo quiero que mi trabajo crezca, ¿ya? Como decía, por Ujú. ejemplo, el Zenith App nos escribe, el capitalismo es acumulación de riqueza. Aquí lo que estamos haciendo no es Exacto. acumular riqueza, sino que cultivar nuestro trabajo a través del capital que vamos poniendo, pero eso es para que nuestro trabajo sea mejor, sea más rico, nos complementamos también con saberes, ¿no? Por ejemplo, hay alguien que no necesariamente tiene que ser actor o actriz, pero a lo mejor sabe de luces, puede ser un técnico, Claro. un técnico eléctrico que está en una... Y creo que eso abre posibilidades. Abre, por ejemplo, un técnico eléctrico, ya yo voy a hacer de las luces y voy a poner 20 lucas también, ¿no? Para poder pertenecer a la cooperativa. O sabes que yo soy abogado o abogada, ¿no? Y yo voy a poner 20 lucas también y me voy a sumar al modelo a esta compañía, ¿no? Compañía imaginaria, Ujú. que estamos inventando ahora. No sé, y podemos sumar, ¿sabes qué? Chuta, yo soy, no sé qué podemos poner. Eh, yo no sé, puedo dedicarme a mantener el aseo, ¿no? Y yo mantengo Claro. el aseo del teatro, qué sé yo me encargo solo del aseo y les va a quedar impecable. Y yo también voy a poner 20 lucas. Y eso es lo interesante. Esa persona que hace el aseo tiene la misma voz y voto que esa persona que prende las luces o que está en el escenario. Claro. ¿Mm? Así es, sí, totalmente. Y eso es lo que hace la diferencia de otro tipo de figuras, po. Exacto. Y ahí tenemos un Sí, ejemplo súper así es. claro, cómo esto se puede beneficiar, porque podríamos perfectamente seguir trabajando en negro, También, pero claro, tenemos problemas, ¿no? claro, sí. Y por eso claro, también un poco lo que cuando estábamos en Proyecto Trama en ese momento y seguimos trabajando hoy en día es que también el tema de la informalidad trae muchas precariedades también. Mm. Eh,
Y hoy en día, bueno, lo vemos como por el modelo en que estamos insertos, pero también que es brutal, porque hoy en día, con lo que estamos viviendo en esta pandemia, quienes se ven más desvalidos finalmente es aquel o aquella trabajadora que trabaja informalmente. Ujú. Entonces, si tenemos la posibilidad de formalizarnos de manera colectiva por este tipo de figuras, sin duda que hace mucho más sentido también. Es un trabajo como con sentido y que se vuelve, a mi modo de ver, también como un estilo de vida, porque finalmente va permeando no solamente como un poco lo que están viviendo ustedes, no solamente a través de la pataleta como editorial, sino que también están viendo una vivienda y una vivienda digna gracias a conformar una cooperativa de vivienda. Entonces, eh, cambian un poco las condiciones también de vida y cómo entender la vida también. Sí, totalmente. Oye, Pau, yo creo que ya estamos para poder cerrar el programa de hoy día, ¿no? Y quería Súper. preguntarte, las personas que tengan dudas, consultas, inquietudes, ¿cómo pueden encontrarte? ¿De qué manera pueden ubicarte? Eh, Bueno, em, yo formo parte de una agrupación cultural, nos llamamos, nos pueden buscar en Facebook o en Instagram como Tramados, Cultura y Asociatividad o Asociatividad y Cultura. Estamos en un proceso de transformación, como les decía, a Tramadas, pero nos pueden buscar así. Estamos, trabajamos en distintos territorios, la verdad. Yo me estoy reintegrando también a este hermoso equipo de trabajo. Fui mamá hace un tiempo, ya 2 años, pero comencé hace un par de meses también como a trabajar con mis compañeras. Así que en eso, por medio de esas plataformas o redes sociales nos pueden encontrar. También quería comentarles que vamos a realizar una serie de encuentros que van a partir el sábado 25, que se llaman Encuentros Cultura a Viva Voz. Van a ser también como vamos a estar anunciando por las redes sociales. Finalmente como que son reflexiones en torno al lugar de la cultura en esta coyuntura actual que estamos viviendo. Y son diálogos sumamente interesantes, en donde yo creo que más que en respuestas vamos a seguir encontrando ciertas preguntas también, que buscan un poco ver el rol de artistas, gestores, en el fondo de las personas que trabajamos en el sector artístico y cultural. Entonces, Mm. el 25 de este mes tenemos nuestro primer conversatorio que se llama como La cultura de vuelta a la comunidad. Así que les dejo más que invitados, invitades también a que puedan ver esta información en las redes sociales. Sin duda puede ser interesante como para generar debate, reflexión en torno a varios temas que hoy en día nos aquejan profundamente por el modelo en que estamos viviendo y creo también que estamos viviendo un momento histórico sumamente importante, súper importante. Entonces, vale la pena como estos espacios como el de hoy día para poder reflexionar Sí, por supuesto. sobre distintas cosas que nos han sentido. Así que Así todas que las muchas personas gracias. que están viendo esto, a seguir a Tramados, que pronto van a ser tramadas. A mí me gusta el juego de palabras que tienen, que es trama, después trama 2 y después trama das, Sí, ¿no? Das tramas, ¿no? sí, Entonces, todo un proceso, todo un proceso. Así que para mí, claro, somos un grupo de compañeras que nos conocimos en Trama y desde ahí hemos seguido trabajando conjuntamente y ha sido un trabajo muy bonito. mm, Así que estamos en procesos de transformación como todo. por supuesto, sí, como todo el mundo. Oye, y quería preguntarte, ¿tú alguna vez has Sí. visto nuestros programas de los patalecuentos que está haciendo el Francisco Undurraga acá? ¿No? No, no los he visto. Ya, te cuento No, el tiro no. entonces, para que te enteres. Estamos aquí, este sábado se va a subir otro Patalecuentos para que estés atenta a nuestras redes sociales de Ya, Facebook, Instagram o YouTube, ya, que también va a estar este video colgado en YouTube y en Facebook también ya está en sección de videos, ya. Ahí se van a colgar también los videos de Patalecuentos, donde los niños y las niñas mandan audios, solo audios, de no más de un minuto, al WhatsApp de la editorial. ¿Ya? Y ya, ahí nuestro querido Paquito, el Francisco Undurraga, él, que además es abogado e ilustrador de la pataleta,
Así que una cosa rara que tenemos acá nosotros, que es exclusivo de la editorial. Hace los dibujos de las narraciones de los niños mientras Excelente. cuentan, ¿no? ¡Oh, qué bien! Ya, Entonces, excelente. los niños que son creaciones de ellos, solo de ellos, ¿no? O de ellas, eh, van contando su historia y Francisco Undurraga los va dibujando. Así que los dejo a todos y a todas invitados, obviamente a ti también, Pau, si lo quieres ver, para este sábado, para que estén atentos a nuestras redes sociales y ¿A vean qué el hora? Battle ¿A qué Company. hora es? Por lo general, como es hasta entre las 12 y la 1, más o menos. ¿Ya? Ya, Pero ahí estén atentos que súper. durante el día sábado Estaremos sí. Oye, y tú nos súper. tenías un librito para recomendar, ¿no? Ah, sí. Sí, en base a lo que me comentaste, sí, tenía esto, tengo dos libros, la verdad, que recomendar. El primero se llama La ciudad de niños y niñas, Ujú. un modo de pensar, un modo nuevo de pensar la ciudad. Es de Tonucci. Ah, qué lindo. Es un libro bien interesante que me ha tocado leer por otro proyecto que estoy participando, pero que más bien habla como de cómo entender la ciudad desde el punto desde la mirada de los niños y niñas, que hoy en día, al parecer, todas estas ciudades que habitamos, claro, no están pensadas desde ese lugar. Como también ciertos procesos más participativos. Muy pocas veces, bueno, yo creo que aquí sin duda la misión de la pataleta es sumamente relevante en ese sentido, pero como visibilizar también y tomar en cuenta esa opinión de niños y niñas que es sumamente valiosa y debe ser así también. Entonces, este libro, se los dejo, es sumamente interesante. Y este otro, Cómo educar en el feminismo, Ujú. también lo pueden encontrar fácilmente. Creo que, bueno, me lo regalaron, la verdad, antes de ser madre, y hoy en día tengo esa gran misión también claro, de cómo educar en el feminismo, pero a un hombre también. Entonces creo que ahí hay una doble misión, y este libro habla como de una experiencia, más bien como de una carta que le entregan que le pide a una amiga como consejos de cómo educar a una niña en el feminismo. Entonces, es bien interesante, da una serie como 10 sugerencias al parecer, no lo recuerdo ahora bien, sobre cómo educar en el feminismo desde la infancia. Sí, Así maravilloso. que esos dos libros Sí. quería recomendarles, sí, Quizá algún a día quienes nos te voy están a pedir escuchando. te voy a pedir el libro, para que me lo preste un día, porque también me va a ser Excelente, útil. totalmente. Sí, sí, te lo Oye, presto, es muy y al bueno. resto de las personas que estuvo hoy día, muchas gracias por haber estado hoy día sintonizando este programa de La Pataleta Presenta. Muchas gracias a ti, Pau, también por haber estado en el programa de hoy día. Lo pasé muy bien, aprendimos mucho Muchas también. a ustedes también poder, yo también. Sí, conversamos harto, mucho, Sí, y espero que a quienes nos hayan estado escuchando también les haya servido. Creo que también si es que quieren investigar más, hay mucho material, también nos pueden escribir por redes sociales, tanto a La Pataleta, que sin duda tiene mucha información, como nosotras también en Tramados, felices de compartir ahí más reflexiones y experiencias. Así que sí, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos. sí. Y Y muchas gracias por la a invitación a nuestra ustedes. querida amiga Javiera Walker, que nos pregunta dónde podemos encontrar más cosas al respecto sobre la historia del Mm, cooperativismo. Nosotros ahora, apenas acabe este video, voy a subir un reportaje sobre la historia del cooperativismo acá en Valparaíso, ¿ya? Así que, súper, porque es de súper. donde partió aquí en Chile, ¿ya? Así que ahí les voy a dejar un material, querida amiga, para que lo revises. Y al resto de Yo ustedes, también quería dejarles un material, un ¿sí? material. También quería aprovechar que ahí la amiga preguntó eso, que es súper importante porque creo que sí o sí tenemos que revisar nuestra memoria, la memoria histórica que nos compone también. Sí. Y quería recomendarles este libro, que lo editamos en el marco de Trama, pero hoy en día, claro, es sumamente importante, que es un manual de gestión para cooperativas en cultura, que lo hizo mi compañera de Tramadas hoy en día, Carolina Galea, y es un manual sumamente interesante que habla un poco de lo que comenté hoy día: por qué las cooperativas en cultura, habla de la definición, cómo constituir una cooperativa, cuáles son sus principios, sus valores, y también hace como una definición de las cooperativas de trabajo, de servicio, las mixtas. Entonces, les dejo como
este manual que lo pueden descargar en nuestra página www.tramados.org. Quizás después lo podemos dejar igual en los comentarios del Facebook, para que puedan descargarlo y estar libremente para que lo puedan leer. Sí, vamos a subir Porque eso, vamos a subir la historia más del interesante. cooperativismo, vamos a subir todos esos materiales para que lo tengan ahí a la mano, aquí mismo, aquí en el perfil de la pataleta, así que denle like, suscríbanse al YouTube y al Instagram, porque estamos siempre subiendo material súper interesante del cooperativismo, pero también de la infancia y el mundo del mundo de los niños y de los libros, ¿no? Así que quédense ahí atentos a todo eso. Eso, muchas gracias nuevamente por todo, por su Gracias paciencia, por haber nuevamente. estado aquí. La próxima Muchas semana gracias. este mismo jueves, el próximo jueves a las 12, ¿no? En este mismo programa, vamos a tener a Paola Gómez que nos va a mostrar nuevas herramientas de cómo mezclar lo narrativo de los niños, de los cuentos, con las herramientas plásticas. Y vamos a armar ahí un teje-maneje bien raro, así que no se lo pierdan porque vamos a hacer cosas muy entretenidas, muy didácticas y muy prácticas, ¿ya? Así que no se lo pierdan. Para sacar más herramientas, más ideas de repente en estos momentos de cuarentena, qué hago con los cabros chicos, ya les hice todo. Bueno, vamos a buscar más herramientas para eso para el próximo jueves a las 12. Así que no se lo pierdan. ¿Ya? Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Y recuerden, siempre tengan muy buenas lecturas. Chau. Chao.